He invitado también a algunos internos para que nos acompañen bien. Vamos a hablar hoy día de tres temas, ¿no? La insuficiencia respiratoria, el mal de altura y algo de las neumopatías ocupacionales, ¿ya? Entonces, en insuficiencia respiratoria, ayer hablábamos algo en la clase. Tenemos dos objetivos principales cuando hablamos de respiración, ¿no? La respiración externa y la respiración interna. Dentro de la respiración externa es el intercambio gaseoso que había mencionado, y luego viene la respiración interna, que es a nivel celular, ¿no? Entonces, la respiración se llama a todo eso, y tiene que abarcar el concepto de que finalmente el objetivo principal, incluso diríamos, por el cual nosotros hacemos intercambios gaseosos, es proveer a la célula de un metabolismo energético de origen aeróbico, ¿no? De origen aeróbico, el famoso ciclo de Krebs. Entonces, para eso tiene que llegar oxígeno a la célula, ¿no? Y principalmente el sistema respiratorio, ¿no? El sistema ventilatorio es uno de los importantes precursores para que se dé este evento fisiológico. Entonces, respirar a nivel externo y a nivel interno en la célula. Entonces, insuficiencia respiratoria es cuando va a haber una falla ventilatoria o va a haber una falla celular, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros a empezar a hablar de lo que es insuficiencia respiratoria. Entonces, la definición decíamos que era gasométrica. Cuando tú hablas de insuficiencia respiratoria, tú, por el patrón respiratorio, puedes decir que está en problemas de falla, de fracaso ventilatorio, pero el AGA es el que te va a confirmar con la caída de la presión parcial de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que objetivar el diagnóstico con un AGA, con una prueba gasométrica. Puede haber patrones respiratorios ya muy evidentes, en donde tú puedes identificar que ese paciente está en riesgo inminente de un paro respiratorio, ¿no? O aquellos pacientes, por decir, que tienen una respiración paradojal, ¿no? Una respiración paradojal es un signo de falla inminente. Otro podría ser el uso de la musculatura accesoria, intercostales, pacientes que hacen hipoxemia o hacen hipercapnia, están obnubilados, están en estado comatosos. Entonces, un poco que el médico sí podría orientarse en esos casos, ¿no? Porque a veces tienes que actuar, sobre todo eso pasa más en emergencia, ¿no? El riesgo de fracaso a una falla ventilatoria es el paro respiratorio, ¿no? Y el paro respiratorio está dado por el paro respiratorio está dado por un fracaso en la bomba respiratoria, y ese fracaso de bomba respiratoria se ve en la mala mecánica muscular, y la mala mecánica muscular se ve en el uso de musculatura accesoria, en los trastornos del desbalance tóraco-abdominal. Entonces, ahí identificamos al paciente con falla inminente de paro, ¿no? Ahí no vas a sacar un AGA, ¿no? Ahí tienes que proporcionar al paciente soporte inmediato, ¿no? Muy bien. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, creo que estos ya ustedes lo pueden recordar, es la disminución de la FiO2, ¿no? El FiO2 es un mecanismo por el cual una persona puede hacer insuficiencia respiratoria. Situaciones tales en las intoxicaciones por otros gases, ¿no? Ejemplo clásico, el monóxido de carbono, ¿no? O en ciertas industrias donde hay contaminación de gases industriales, también puedes hacer tu intoxicación por otros gases. Por lo tanto, va a haber una disminución en la fracción inspiratoria de oxígeno. O sea, el FiO 21 normal puede bajar a FiO 18, FiO 15 y ser desplazado por otros gases. Eso te lleva a insuficiencia respiratoria. Lo otro es la hipoventilación alveolar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ventilación, ayer un poco hacíamos, ¿recuerdan? ¿Cuándo aumenta el CO2? La ventilación es la acción de contraer o extender el diafragma. Entonces es... Claro, o sea, ventilar significa formar una presión inspiratoria alveolar, ¿no? Entonces, ¿tú para qué respiras? ¿No? Cuando hablamos de coger el aire del medio ambiente, ¿no? Haces inspiración
Cuando tú haces inspiración, lo que introduces es el aire corriente, ¿sí? Ese aire corriente es un volumen de aire que aproximadamente en el adulto es de 500 mililitros, ¿no? Eso inspiras. Al inspirar ese flujo, ese aire, como es un gas, se convierte en flujo. Al pasar por ley física, ¿no? Por un conducto. En este caso, el conducto por el que pasa es el espacio muerto anatómico. Toda la vía aérea, desde la nariz, la faringe, ¿no? La tráquea, los bronquios, bronquiolos y alveolos. Todo eso se llama espacio muerto anatómico. El aire, este gas que nosotros jalamos del medio ambiente, ¿no? Al pasar por un conducto se convierte en flujo y hace presión. Porque la fuerza del flujo cuando choca con una pared se convierte en presión, ¿no? Y finalmente en el alveolo llega a una presión alveolar de oxígeno. ¿Se encuentra? Entonces eso es ventilar, llevar el aire del medio ambiente y tener una presión alveolar adecuada. Entonces eso se llama ventilar. Entonces si nos hablan de problemas de hipoventilación, va a haber un problema en todo ese pasaje de aire y que finalmente tiene que llegar a la presión al alveolo. Eso se llama hipoventilar. Entonces cuando tú, por eso es que en los libros, ustedes leen un libro de fisiología, de mecánica respiratoria, por decir, hay una fórmula que siempre nos dicen, ¿no? Que es la presión inspiratoria. Es igual a la presión del espacio muerto más la presión alveolar, ¿no? Entonces, cuando leas el concepto de ventilación, vas a entender esa ecuación, ¿no? Esa ecuación está dada por la presión inspiratoria, lo que haces. Esa es presión inspiratoria, ¿no? Presión en el espacio muerto. Ustedes saben que siempre a un flujo hay una resistencia, sobre todo hay mayor resistencia cuando ese conducto tiene trabeculaciones o desvíos y conductos, ¿no? Que se van desviando. Entonces, esos conductos que se van abriendo los bronquios de primer grado, segundo, tercer, cuarto grado, van ofreciendo una resistencia, ¿no? Porque el flujo choca contra uno, ¿no? Cuando se bifurcan los bronquios. Eso resta presión. Se llama presión del espacio muerto. Y siempre la presión del espacio muerto va a ser una presión negativa, o sea, va a restar a la presión inspiratoria. Y finalmente llega la presión alveolar. Finalmente tú haces esto para que de los 500 que llegue abajo tengas una presión alveolar adecuada, que más o menos es 100 cuando estamos a nivel del mar, ¿correcto? Entonces, cuando tú tengas o te preguntes en un paciente que está con falla respiratoria y si trastornos por hipoventilación alveolar, tendré que ver si hay problemas en la inspiración, si hay problemas en el espacio muerto, que finalmente van a reducir mi presión alveolar de oxígeno. Entonces ahí voy a encontrar a las distintas patologías que tengan afectación tanto de la bomba mecánica, en este caso la fuerza respiratoria, y enfermedad de la vía aérea, ¿no? Entonces eso se llama hipoventilación, ¿te entienden? Pero el otro es el trastorno de la difusión. La membrana alveolo-capilar, ¿no? Donde el intersticio forma parte, ¿no? El intersticio forma parte. Entonces, distintas enfermedades van a producirse alteración a ese nivel y van a hacer que la hematosis, ¿no? Ustedes saben que la membrana alveolo-capilar es una membrana semipermeable, ¿no? Y el paso de oxígeno a la hematía lo hace a través de un gradiente de presión, ¿no? Normalmente estos trastornos de difusión, como va a haber enfermedad en la membrana, van a ser de gradiente alta, ¿no? Gradiente alta, ¿por qué? Vas a necesitar mayor presión alveolar para que ese oxígeno pueda pasar hacia el hematía. Lo otro es el desequilibrio de la ventilación-perfusión, ¿no? Y para eso no sé si recuerdan las áreas de West, ¿no? La distribución de West del pulmón. En la distribución de West del pulmón tenemos áreas ventiladas y áreas perfundidas, ¿no? Más ventiladas arriba, más perfundidas abajo, ¿no? Con una sumatoria que llega casi igual a 1 matemáticamente. Entonces, hay un equilibrio, dice, hay un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Entonces, una causa fisiopatológica para insuficiencia respiratoria es el desequilibrio, o sea, la desigualdad. Y probablemente esta sea la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria, la desigualdad ventilación-perfusión. Y esta desigualdad ventilación-perfusión puede tener dos contextos, ¿no? Una desigualdad de ventilación o una relación BQ baja, 0,
o una relación BQ alta que va al infinito, ¿no? Entonces, pueden haber enfermedades con BQ bajo y hay enfermedades con BQ alto. ¿Se dan cuenta? Enfermedades con BQ bajo, ¿cómo podríamos ver? Si es un BQ bajo, ¿qué tiene que haber? Menor ventilación. Menor ventilación y presencia de flujo, ¿no? Es un BQ bajo, ¿se encuentra? ¿Por qué? Porque probablemente el alveolo puede estar ocupado, dañado, lesionado, ¿no? Entonces, esa relación BQ01 te va a dar 0, pues es BQ bajo, ¿se encuentra? O al revés, un BQ alto sería pues una adecuada ventilación y una inadecuada perfusión, ¿no? Enfermedades vasculares, tipo las embolias pulmonares, ¿no? O enfermedades que trastornan o deforman la anatomía, las atelectasias, van con BQs altos, ¿se encuentra? Entonces, esa va a ser la variedad de la desigualdad de ventilación profunda. Y finalmente los shunts transpulmonares. Podríamos decir que el shunt es un extremo de la relación BQ bajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Para que haya shunt tiene que haber una sumatoria de lesión. O sea, quiere decir que una buena cantidad de las unidades funcionales alveolares están colapsadas, ocupadas. Entonces, de tal forma que las unidades de reserva, ustedes saben que en el pulmón hay unidades de reserva, ¿no? O sea, tú cuando estás en una fase, podríamos decir, de no esfuerzo, ¿ya? Estás en una situación hemostática, por lo tanto, no usas alrededor del 15 al 20% de tus unidades alveolares. En cambio, cuando empiezas a correr o subes las gradas o haces un esfuerzo, esas unidades alveolares de refuerzo empiezan a funcionar, ¿no? en la economía de todo el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, un shunt intrapulmonar es cuando, incluso con las unidades de refuerzo, ustedes saben que hay varios mecanismos del organismo en el cual uno son las unidades de reserva, otro es el tiempo de exposición del hematíe y de tránsito que tiene el hematíe en el capilar. No sé si han leído algo de fisiología de eso, ¿no? O sea, normalmente, ¿en qué tiempo pasa el hematíe por la membrana alveolo-capilar para que sea oxigenada? ¿No? Pasa en una relación de tiempo. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria, esta relación de tiempo se acorta. Pasa más rápido para que pasen más hematíes, para que puedan conjugar, hacer hematosis, ¿se dan cuenta? Entonces también hay un tiempo de reserva fisiológico, estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Es interesante cuando leas la parte de fisiología. Entonces, en un paciente cuando hace insuficiencia respiratoria, se rompen todas estas defensas fisiológicas, ¿no? Entonces van cayendo las unidades alveolares, y los hematíes simplemente pasan sin ser oxigenados de la circulación menor y regresan a la circulación mayor, ¿no? Esta hipoxemia se llama shunt transpulmonar. Este shunt transpulmonar es el que ustedes tienen que tenerle miedo. Estos pacientes son los que tienen que pasar a ventilación mecánica. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando tengas un paciente con falla respiratoria y tú tengas un paciente con shunt, este paciente debe ir a UCI, ¿no? O sea, el médico debe identificar. Dentro del grupo de pacientes con insuficiencia respiratoria, independientemente de la causa, los que no te van a responder y tienen riesgo a complicar o tienen que tener un soporte es el shunt transpulmonar. El resto de los mecanismos pueden sostenerse con oxigenoterapia, ¿no? Entonces, un punto importante para ver sobre todo las causas asociadas a gradientes altas es que tengamos nosotros que aprender a calcular la gradiente alveolo arterial, ¿no? Y no sé si recuerdan, en el AGA nos viene la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Y la gradiente es restar la presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno. Entonces yo hago una simple resta, ¿no? Presión parcial de alveolar menos la presión de oxígeno arterial. Entonces, ¿cómo calculo la presión alveolar? Es una fórmula pequeña, como ustedes ven acá, es el FiO2, entre paréntesis, porque voy a multiplicar la presión barométrica y voy a restar la presión de resistencia. Esa es la presión de resistencia de la vía aérea. ¿Recuerdan el espacio muerto que hacían? Eso.
menos la presión alveolar de CO2 entre una constante R. ¿No? Entre esta constante R. Esta constante R, ¿cuál es? Es la constante de difusión del CO2. Ustedes saben que el CO2 es una molécula con un peso molecular bajo, que a través bajo para la membrana alveolo-capilar, por eso que puede ir de un lado a otro lado sin gradiente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una producción de CO2. Esa producción de CO2 está dada por... ¿Por qué producimos CO2? ¿Ah? Por la respiración cerebral. ¿Ah? ¿Por qué produce CO2? ¿No, chicos? Es el desecho de las células. El desecho de las Algo así, células. pues, después de respirar. Es el desecho metabólico. O sea, tú haces un metabolismo energético, señor. Y en ese metabolismo energético, ¿no? ¿Se acuerdan del medio interno? ¿No? Vas formando ácidos y vas formando bases, ¿no? Esos ácidos, ¿no? Si empiezan a aumentar el ácido, ¿cuál es? ¿Qué es ácido? El hidrógeno. Tiene que ver con el hidrógeno. ¿Qué es ácido y qué es base? Ácidos cuando hay mayor cantidad de hidrogenio. Acidez, acidemia es cuando mayor cantidad de hidrogenio, ¿no? Y estado básico, ¿no? Es cuando hay menor concentración de iones hidrógenos. Entonces hay ácidos, ¿no? Y hay bases. O sea, quiere decir que hay sustancias que cogen hidrógeno y hay sustancias que liberan hidrógeno. Esos son los ácidos y las bases. ¿Se dan cuenta? Entonces para eso tenemos buffers, amortiguadores, ¿sí? Que ayudan a mantener el equilibrio de hidrógenos en el cuerpo. Eso tiene que ver con el medio interno. Uno de ellos es el ácido carbónico, ¿no? Entonces nosotros normalmente tenemos una serie de amortiguadores para controlar nuestro estado de acidez, porque a mayor cantidad de acidez, como dice el doctor, mayor deterioro funcional. Entonces, ¿quiénes controlan los amortiguadores? Uno de ellos es el ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico, para que el cuerpo lo elimine, se une con el agua, con la anhidrasa carbónica, no sé si se acuerdan, y forman CO2 más agua. Por eso es que tú respiras, ¿no? Por eso es que tú, o sea, la respiración no solamente tiene que ver con la oxigenación, sino tiene que ver con la eliminación también. Porque imagínate que no elimines CO2, serías portador de CO2 a la alta concentración. Y eso causaría mucho daño. O sea, respirar no solamente es intercambiar, sino también es eliminar, mantener un equilibrio homeostático en el cuerpo. O sea, por eso es que la respiración es un mecanismo de control metabólico o del estado del medio interno a través del CO2. Por eso esa constante R justamente es la constante de, podríamos decir, de normativa metabólica de la persona. Ustedes saben, ahorita que ustedes, en condiciones normales, esa constante tiene un valor de 0.8. Pero vayan a ver a un paciente que esté en UCI, ¿no? Con una enfermedad crítica, con un estrés metabólico por enfermedad, ese paciente está en un estado que se llama hipercatabólico, ¿no? Entonces, su metabolismo está trabajando a 100 por hora, ¿no? Por todo el evento inflamatorio de enfermedad, y esa constante R empieza a aumentar, ¿no? De 0.8 sube a 1, 1.2, 1.4. Entonces, esa constante R es una constante que tenemos que nosotros aprender a usar porque es la constante de difusión del CO2, ¿no? Para la fórmula. Entonces, recuerdan ¿no? La fórmula, ¿no? Eso va a venir en el examen. Entonces, ustedes tienen que aprender a calcular la gradiente, ¿no? Porque cuando tengas un paciente con insuficiencia respiratoria, veas el AGA, tienes que calcular la gradiente. Si es una insuficiencia respiratoria con gradiente alta o gradiente baja. ¿Por qué sería importante la gradiente? Porque me va a identificar el patrón de insuficiencia respiratoria que tiene, de las causas fisiopatológicas que hemos mencionado. ¿Y a quién debes buscar y encontrar? A los SHAN, porque estos SHAN van a ser los que van a terminar un mayor soporte o por riesgo complicado. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, se encuentra, sino es un estado de falla.
Entonces tiene que monitorizar al paciente y el paciente puede cambiar. Esto es un poco lo que hemos conversado, lo pasamos, ¿no? Pues, clínicamente hablando, han dividido pues las insuficiencias respiratorias, podríamos decir por falla ventilatoria, hipoxémica hipercárnica, y después último salió la tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Entonces, normalmente cuando ustedes hacen una historia clínica así, ustedes tienen que ver si ese paciente tiene un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, un tipo 4, cómo está yendo. O es más, dentro de los mismos días de hospitalización del paciente, el paciente podría cambiar del tipo de insuficiencia respiratoria que tenga, ¿no? También se habla de insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Para esto no hay una relación de tiempo. El tiempo no te determina si es agudo el cuadro o es crónico, ¿no? No hay una fecha exacta como hacíamos la tos aguda, tos crónica, una diarrea, no. Acá el tiempo no determina la cronicidad de la enfermedad, sino lo que tienen que ver ustedes es las condiciones de adaptación a la hipoxia que va teniendo el cuerpo de una persona, sea por enfermedad o por otra situación. Por si tienes una enfermedad de altura, tú te acondicionas a la hipoxemia barométrica, entonces haces incremento del tórax, haces incremento de la arteria pulmonar, haces crecimiento del corazón derecho, haces, si hay mayor hipoxemia, haces dedos en palillo de tambor, etc., ¿no? O un EPIT, ¿no? En un EPIT, dedos en palillo de tambor, línea progresiva, baja de peso. Esos son los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. En cambio, en un agudo no. En un agudo el paciente no tiene cambios de adaptación a la hipoxia, sino que simplemente sufre los cambios de baja o de hipoxemia en sangre o cerebral que pueda tener el paciente. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces ya para la parte definitoria, el tipo 1, ustedes saben que es la hipoxemia con una presión arterial de CO2 normal o baja. ¿Ya? Un CO2 normal o bajo. ¿Se dan cuenta? Así defino yo un tipo 1, ¿no? Es hipoxemia. Hipoxemia ustedes saben que es PO2 menos de 60, ¿no? El tipo 2 es un PO2 menos de 60, pero con un CO2 elevado. Eso se llama insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O sea, en todas las insuficiencias respiratorias, porque ahí he visto, se confunden, pero en el 2 tiene que haber PO2 bajo, ¿no? Algunos dicen, no, PO2 normal si CO2 elevado, no. Hay siempre PO2 bajo. El CO2 tiene que estar elevado en la tipo 2. ¿Entienden? ¿Ya? En la tipo 3 es gasométricamente hablando como la tipo 1, o sea, un PO2 menos de 60 con un CO2 normal o bajo, pero en el contexto de un paciente que ha tenido un estado perioperatorio, ¿no? Esto lo hemos reportado de una forma muy particular porque los pacientes operados de abdomen hacen atelectasias, ¿no? Por reducción de volumen residual. Entonces, esas atelectasias causan una hipoxemia perioperatoria. El tipo 4 es asociado a los estados de shock. Decíamos que es de la respiración celular, ¿ya? De la respiración celular. Entonces, para esto, normalmente cuando ya la célula deja de percibir, empieza a hacer un ciclo anaeróbico, ¿no? Y en el ciclo anaeróbico metabólico de la célula, energético, esta célula empieza a formar ácido láctico, ¿no? Ácido láctico. Y lo que tú empiezas a ver es lactacidemia, ¿no? Por eso en un paciente con shock, un patrón de monitoreo de los pacientes con shock es el lactato, ¿no? El lactato. Doctor, disculpe, en los días posoperatorios, ¿hasta cuántos días se considera una ira tipo 3? Porque yo recuerdo que una vez en un examen del ciclo pasado, usted nos puso que el paciente era posoperado hasta 5 días y la mayoría marcamos tipo 3, pero luego nos dijeron de que el límite era solo hasta 3 días posoperatorio. Luego de eso ya no podía hacer ese tipo de insuficiencia. No hay un tiempo. No hay un tiempo. No hay un tiempo. No es 18 horas, 24 horas. No hay un tiempo. ¿No? Porque puede ser no solamente postoperado, o sea, puede ser en el ámbito perioperatorio también. O sea, antes, en el preoperatorio también. O sea, el paciente. Y eso, ¿cómo tienen que identificar el tipo 3? Simplemente porque estos pacientes hacen disfunción diafragmática, ¿no?
un paciente con obstrucción intestinal, con distensión abdominal y te hace insuficiencia respiratoria, te hace un tipo 3. ¿Se encuentra? ¿Ya? Porque hay en la tipo 3 lo que hay una disminución de los volúmenes respiratorios a consecuencia de atelectasia por distensión del diafragma o por fracaso del diafragma, ¿no? Por eso que se forma el tipo 3. ¿Ya? Y estas son la disminución del volumen del cierre y disminución de la capacidad vital, es lo que te origina el tipo 3. ¿Ya? El 4, no se olviden, es por hipoperfusión o estados de shock, ¿no? Bien. Vamos a la clínica. Ya esto hemos hablado un poco del aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Esto yo creo que está por demás, la taquimia, ya lo hemos mencionado. Y lo que sí podríamos observar son los signos de hipoxemia o de hipercapnia, ¿no? Normalmente los pacientes con hipoxemia también pueden estar desde situaciones de inquietud, intranquilidad, agitación y también llegar al coma por hipoxemia, ¿no? Lo mismo pasa con la hipercapnia, pero la hipercapnia, más que agitados, están somnolentos, letárgicos, ¿no? Y también pueden llegar al coma, también pueden llegar a hacer convulsiones, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que la hipercapnia lo que produce es vasodilatación cerebral, ¿no? Vasodilatación cerebral. Y estos pacientes tienden a ser como una situación de hipertensión endocraniana, incluso su peor efecto es que puedan hacer hemorragia cerebral espontánea por CO2, ¿no? Que es la peor situación que se vive con los pacientes con CO2. También hay que tener en cuenta que a nivel cardiovascular se producen alteraciones, ¿no? Y sobre todo en el CO2 es la famosa disfunción miocárdica por CO2. ¿Ya? Esa disfunción miocárdica por CO2 que se produce va a dar al paciente un estado de una cardiomiopatía con disfunción diastólica. ¿Ya? Disfunción diastólica. Esa es la cardiopatía por CO2, ¿ya? Miocardiopatía por CO2. Estas son las manifestaciones de la hipoxemia que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro siempre es importante en un paciente con insuficiencia respiratoria, como hemos dicho que no es una enfermedad, tiene que buscar la causa. Ya tiene que buscar la causa. Y la causa va en el estudio del paciente, ¿no? Estos son los puntos que comentábamos, ¿no? Respecto a un tema importante con la taquipnia. Así un paciente tenga taquipnia sin necesidad de hacer colimia, cuando las frecuencias respiratorias pasan más de 28, de 30, actualmente se ha demostrado que también el exceso del trabajo respiratorio, de la mecánica respiratoria, puede producir injuria parenquimal. Es como un pulmón como una contusión pulmonar indirecta. O sea, tú puedes respirar a tanta velocidad, 30, 32 por minuto, mucho cuidado. Ese paciente, o sea, cuando tú vigilas a un paciente con insuficiencia respiratoria, no solamente debes buscar que sature bien, ¿no? O sea, defenderlo de la hipoxemia, sino también tienes que defender la mecánica respiratoria. ¿De acuerdo? Y defender la mecánica respiratoria significa no sobreesforzar al paciente porque se va a agotar, ¿no? Entonces, todos los pacientes que respiran por encima de 28 y 30 son pacientes que hacen riesgo de agotamiento. Entonces, al hacer ese ejercicio respiratorio ya no controlado, irregular, excesivo, puede producir un daño pulmonar. Y eso se ha demostrado en los pacientes con COVID, ¿no? Pacientes que hacían frecuencias respiratorias por encima de 32, 34, 36, empezaban a hacer contusión pulmonar, ¿no? Hemorrágico. ¿A consecuencia de qué? Del excesivo trabajo respiratorio. Entonces también la frecuencia tiene que ser evaluada en estos pacientes, ¿no? Y el resto de acá ya hemos comentado. Los criterios diagnósticos también, acá nos vuelven a decir, ¿no? Ten cuidado con la taquipnia. Ya el criterio diagnóstico nos dice del AGA, pasamos a lo que es la oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia, hay que tener en cuenta que el oxígeno es un medicamento, hay que saber administrarlo, hay que saber dosificarlo y elegir el dispositivo adecuado, ¿no? Por lo tanto, es una terapia médica, es considerado un medicamento y también tiene sus efectos adversos, ¿no?
El oxígeno, no sé si han escuchado, la hiperoxia es un estado de complicación de excesiva oxigenación a los pacientes. ¿Ya? Y la hiperoxia se relaciona a ¿qué? A daño cerebral también, por hiperoxia. A lesión de las fosas nasales, de la vía aérea, ¿no? El oxígeno empieza a producir pérdida de la mucosa, ¿no? Sequedad, perforación, necrosis de mucosa. El oxígeno, cuando es dado excesivamente, ¿no? También otro síntoma, otra complicación de la hiperoxigenación es la ceguera, ¿no? Muchos pacientes que han sido hiperoxigenados terminan ciegos, ¿no? Son complicaciones de la hiperoxigenación. Entonces el oxígeno tiene que saber definitivamente aprender a darse. Entonces la oxigenoterapia busca como objetivos mejorar las concentraciones de oxígeno, darles flujo, ¿no? Y esto va a tener que ser administrado por distintos elementos. ¿Qué elementos? Son los famosos sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo, ¿no? Y esos elementos son los que debemos conocer, ¿no? Empezamos con esto porque a veces la máscara de reservorio es un sistema de bajo flujo, ¿ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque al menos acá en el hospital yo no sé por qué tienden a usar máscara de reservorio, cuando debe ser una última situación. O sea, la máscara de reservorio, su indicación no es dar soporte de oxigenación a un paciente, es un elemento de bajo flujo que es de soporte temporal, la máscara de reservorio, ¿ya? A veces tenemos esa idea que la máscara de reservorio es lo mejor, no, es lo peor, ¿no? Mucho cuidado. Y ahora lo vamos a explicar un poco por qué. Ya, entonces, la máscara de reservorio es un sistema de bajo flujo, no es de alto flujo. ¿Qué características tienen los sistemas de bajo flujo? Lógicamente dependen de la fuente de oxígeno, la tasa de flujo y del patrón respiratorio. Y hemos dicho que respirar es ventilar, ¿no? Y para ventilar es hacer una buena presión respiratoria. Si tú puedes respirar, pero si estás respirando mal, de los 500 que tienes que jalar, jalas 200, jalas 100, no estás ventilando, ¿te das cuenta? Así te pongan un fío 100 en la nariz, no estás haciendo. Entonces, los sistemas de bajo flujo dependen del patrón respiratorio. Ahora, algunas ventajas: los sistemas de bajo son simples, no producen mayor molestia al paciente y económicamente también es, bueno, rentable, ¿no? El uso de estos, ¿no? La graduación, esto creo que ya lo saben, ¿no? A 2 litros, ¿no? En las máscaras, ¿no? Las máscaras de reservorio, ¿no? Cuando pasa de 10 litros, ¿no? Hasta 15 litros, pero o sea, es un sistema de bajo flujo que te da altas concentraciones. Más bien, los pacientes con máscara de reservorio hacen lesiones por oxígeno, ¿no? Y hacen alteraciones en el CO2. Estos son los sistemas de bajo flujo. Están las cánulas nasales, también hay mascarillas nasales. Esta es la cánula nasal. En la cánula nasal nos sugieren no usar nosotros más de 3 o hasta 4 litros, ¿no? Aunque en la literatura va a encontrar hasta 5 litros, hasta FIO 40, ¿no? Pero estás perdiendo oxígeno, por gusto, ¿no? Una cánula nasal que te fracase, que llegue a 3 litros y ya no responde, ese paciente ya debe pasar a otro sistema. Pero actualmente todo eso ha cambiado también, ahora vamos a ver. La mascarilla simple, a veces para los niños se puede usar. La mascarilla de inhalación es la famosa esta, ¿no? Las bolsas de reservorio, ¿no? Que tienen válvulas unidireccionales, ¿no? Para que el paciente pueda eliminar y no acumular mayor CO2. O también a veces se puede sacar la válvula si quieres conseguir un poco más de flujo. Pero no tienen mayor solidez porque son sistemas de bajo flujo. Normalmente en pacientes postoperados podemos usar una máscara de reservorio, ¿no? Cuando estén en el periodo postanestésico nada más. Luego vienen los sistemas de alto flujo. El que tenemos acá y es común es el Venturi, ¿no? En el Venturi, este sistema de alto flujo es también con una conexión a una fuente de oxígeno puro, que es el 100%, que pasa a través de un sistema y pasa por un sistema de Venturi. El sistema de Venturi es el que vemos acá, ¿no? Es el que vemos acá, donde hay una reducción, ¿no? Del diámetro y ofreciendo la misma cantidad de flujo. Esto hace
de que por reducción del diámetro mejore la presión, por eso es sistema de alto flujo, ¿no? Un ejemplo típico es, a ver, que a ti te digan, sopla una vela con la boca abierta. No soplas la vela y usas el mismo volumen. Haces, a ver, apaga tu vela. Dicen, ya no sopla, ¿no? En cambio, si soplas la vela y cierras los labios, al reducir el diámetro, no sirve, doctora. Al reducir el diámetro, soplas, ¿no? Y el mismo volumen que usas, pero sale con presión, con fuerza, ¿no? Y eso sí apaga la vela. Ese es el sistema de Venturi, ¿ya? Ese es el sistema, ese es el mecanismo físico del sistema de Venturi. ¿Se encuentra? O sea, entra mayor cantidad de flujo, pero ese sistema, ese aparatito verde que ustedes tienen ahí, va reduciendo así. Entonces, este flujo que entra y sale con presión. Eso es lo que se quiere, ¿te das cuenta? Porque tú, ¿qué necesitas? No necesitas tanto oxígeno, tú que necesitas presión. ¿Para qué? Para ese alveolo que se está cerrando, se abra. Por eso que en ventilación mecánica nosotros ¿qué hacemos? Reclutamos, ¿no? O damos PIP alto, ¿no? Porque en el ventilador sí puedes poner un PIP alto y ¡pum! Lo revientas el pulmón como un globo. ¿Te das cuenta? Entonces eso se llama barotrauma, ¿no? A veces en UCI cuando intento reclutar a algunos pacientes, bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Porque te ve también el tipo de pulmón, hay pulmones leñosos, pulmones duros, bueno, pero más o menos el PIP es similar a esto, ¿te das cuenta? Porque el PIP es presión positiva al final de la inspiración. Entonces tú cuando respiras a mayor volumen, mayor presión. Y eso te da el Venturi. A mayor flujo, ¿no? En el sistema, mayor presión. ¿Ya? Y la conclusión sería, a mayor flujo, mayor presión. Y tú necesitas presión para que mejores tu presión inspiratoria alveolar. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, los sistemas de alto flujo que tenemos son estos, ¿no? Esos para fíos hasta 50 y los otros verdecitos son para fíos menos de 50, desde fío 24, ¿no? Algunas situaciones que han cambiado en la oxigenoterapia. Anteriormente nosotros, antes del COVID, y esto ha sido a nivel mundial, ¿no? Actualmente la terapia oxigenatoria ha cambiado, ¿no? Antes nosotros, cánula binasal, máscara de Servolio, bueno, CPAP, ¿no? Actualmente no. Venturi. Debemos acostumbrarnos a usar Venturi de inicio en los pacientes, ¿no? ¿Se encuentra? O cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Cánulas nasales de alto flujo. Esto de acá abajo, y después recién viene la ventilación asistida, ¿no? ¿No invasiva o invasiva? Bueno. Esto de acá abajo es la forma actual de la oxigenoterapia que se está haciendo, ¿entienden? ¿No? Entonces nosotros rápidamente debemos pensar en un dispositivo de alto flujo en un paciente que tenga desigualdad de ventilación-perfusión para no esperar que nos llegue un shunt. Y estas son algunas de las hipótesis por qué usar un alto flujo a usar una oxigenoterapia convencional con bajo flujo, con cánula nasal, con máscara de Servolio. Debemos usar de frente Venturi. Y estos son los dispositivos de Venturi que algunos fueron creados, y estos son los estudios, ¿no? Los estudios de evidencia que tenemos para el uso del alto flujo, ¿no? Y esto ha sido lógicamente en la etapa COVID, ¿no? Porque en la etapa COVID nos molestaba bastante no poder ayudar a los pacientes y que mueran de insuficiencia respiratoria, ¿no? La actuación temprana de estos pacientes, el uso temprano del alto flujo, incluso cuando los PAFI son entre 200 y 300, no debemos tener los pacientes con una cánula nasal, debemos tener al paciente ya con un alto flujo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Ya la una? No, falta una. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Ya. Vayan a almorzar más, chicos, si ya están durmiendo, sí. Están probando. Ya, pasamos a lo que es mal de altura. ¿Ya? Más ustedes, en un ratito se
Ya, el mal agudo de altura tiene que ver con el ascenso, ¿no? Con la velocidad del ascenso, la cantidad de ascenso, o sea, cuántos metros has elevado. Y también se habla un mal crónico, es cuando los ajustes o las disminuciones que provoca el descenso de contenido del sitio material induce a cambios en el organismo, es lo que decimos hace un momento, ¿no? Eso es la famosa enfermedad de Monge, no sé si hemos escuchado, el mal de altura crónico de Montano. Es importante esta enfermedad porque hay muchas personas, mira cuánta población vive en altura, ¿no? En nuestro país, ni siquiera decir en Latinoamérica, en Bolivia, son de altura, ¿no? Nosotros somos de altura, ¿no? Es importante ver la cuantía de la altitud, ¿no? A mayor altitud, ¿no? Mayor posibilidad de hacer una enfermedad de altura. O sea, a mayor altitud, a mayor velocidad de ascenso, más brusco, mayor posibilidad de hacer enfermedad. El mal de altura se origina cuando los pacientes o las personas empiezan a subir por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y los síntomas principales, podríamos decir capital, para empezar a sospechar en que este paciente está teniendo un mal de altura, fuera del ascenso que ha tenido, es que estos pacientes empiezan a tener cefalea, ¿no? La cefalea es el síntoma capital. Y puede ir acompañado de otros síntomas como son la anorexia, las náuseas, los vómitos, o incluso estados severos como son el distrés respiratorio, el edema pulmonar de altura o el edema cerebral de altura. Esos son los estados extremos, ¿no? Sus formas de presentación van desde leves hasta complicadas. Las formas más graves están relacionadas a ascensos rápidos y ascensos por encima de los 4.000 metros, ¿no? Respecto al mal de altura grave, es la presentación más severa, lógicamente por hipoxia hipovárica, y tiene dos consonantes principales: el edema cerebral de altura y el edema pulmonar no cardiogénico de altura. Dice que esta enfermedad grave suele presentarse a las 48 horas del arribo en nativos varones jóvenes de la altura que luego de una estancia a nivel del mar retornan a Lima, a la altura. Ustedes, por si acaso, en clase. ¿Se dan cuenta? O sea, quiere decir que gente que vive aquí en altura, ustedes se van a hacer su internado ¿a dónde? A Almenara. Y después en julio vienen a visitar a su papá y hacen su edema de altura y mueren. No. Ya no vuelven a Almenara, vuelven a la funeraria. Funeraria menor. Ya. Hay cierto rasgo y antígenos histocompatibilidad, o sea, cierta predisposición idiopática, podríamos decir, de algunos individuos que estando viviendo en altura, cuando hacen ese cambio, hacen mal de altura grave. ¿Ya? Mucho cuidado. Sí, hagan la prueba si no pueden. La adaptación es un proceso crónico, irreversible y persistente, ¿no? Son mejoras genéticas obtenidas por las poblaciones sometidas a alturas mayores de 2.500. Un ejemplo de esto adaptados son los Himalayas, ¿no? Que tienen cambios genéticos ya, o sea, eso se da generaciones tras generaciones, ¿no? De exposición de poblaciones que viven en altura, entonces se acondicionan a ese medio de hipoxia crónica y empiezan a hacer variaciones genéticas, ¿no? Cambios en el riñón, cambios en la arteria pulmonar, cambios en el corazón, cambios en la caja torácica, ensanchamiento de las alas de las nasales. ¿Se dan cuenta? Son gente preparada para vivir ya en altura. Y sus hijos nacen iguales. ¿Se dan cuenta? O sea, ya hay un desvío genético formativo ya, ¿no? De este grupo de personas. Eso es adaptación. Mientras que lo que pasa a nosotros es, a la gente normal cuando es el mal agudo, falla en la aclimatización. Nosotros normalmente cuando ascendemos a altura nos aclimatamos. Es un proceso agudo en el cual el organismo trata de compensar funcionalmente ese desequilibrio ocasionado por la presión barométrica, ¿no? Cuando este proceso falla se da lo que es el mal agudo de altura. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? La hipoxia barométrica ocasiona un descenso de la presión ambiental inspirada, lo que les he dicho pues en la insuficiencia respiratoria, ¿no?
¿ya? Y esto va a llevar a una puesta en marcha de distintos mecanismos de compensación, ¿no? ¿Cuáles de ellos empieza con la famosa alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces el paciente empieza a hiperventilar, ¿no? Para compensar esa hipoxia hipovarítica. Entonces estas son algunas, definitivamente a mayor altitud, mayor caída de la presión barométrica, ¿no? Y cuando hay mayor caída de la presión barométrica, ese oxígeno entra y se produce menos presión alveolar. Entonces por eso es que se da este problema de hipoxia barométrica, ¿no? Entonces se da la respuesta ventilatoria, como hemos dicho, la famosa alcalosis. Esta alcalosis también tiene un tiempo, ¿no? 7 días que estimula hasta que empieza a haber compensación renal y este paciente nuevamente regresa de la alcalosis a un estado normal. Entonces tiene ese tiempo para compensar. Cuando falla esto, ya hay un mal agudo del tumor. Por eso es que dan acetazolamida, pues, porque la acetazolamida te induce a una acidosis, ¿no? Para que esfuerce al organismo a mantenerlo en alcalosis, ¿no? Después hay una respuesta hipóxica de vasoconstricción, ¿no? O sea, quiere decir, como hay hipoxemia, el organismo hace vasoconstricción y al hacer vasoconstricción mejora el flujo de los vasos pulmonares. ¿Para qué? Para que los hematíes vayan a recoger oxígeno, ¿no? En el menor tiempo posible, como les he dicho. Entonces, a veces esta hipertensión también falla y puede causar edema cerebral, ¿no? Por incremento de flujo. Y la respuesta hipóxica cerebral también. Esto se da porque estos pacientes empiezan a presentar hipocapnia y esta produce vasoconstricción con el objetivo de mejorar el flujo. ¿Se dan cuenta? Y esto produce también esa hipocapnia, esa vasoconstricción que produce edema cerebral. También se habla de una respuesta hemodinámica y sobre todo se ve en la situación, hay algunos que al cambio, o sea, así como decimos la cefalea es el síntoma capital, pero antes de que este paciente haga cefalea, muchos de los pacientes que van a hacer mal de altura cuando llegan a la altura están hipercinéticos, que hoy vamos acá, vamos a caminar, que están así midriáticos, ansiosos, ¿no? Estos son los que van a enfermar. Ese debes mandarlo a dormir a su cuerpo. Tú no sabes. ¿Ya? Se habla de una respuesta simpática, adrenérgica, de descarga. ¿Se dan cuenta? Ese paciente está en una situación de alerta. Luego de ello, viene ya la cefalea, ¿no? Eso. Esto hablábamos de los riesgos de enfermedad de altura. Hay una escala de Legge-Lewis, que es una escala de más o menos de ayuda diagnóstica en cuanto al mal de altura agudo, que puede ser leve, moderado o grave, donde te da un puntaje para los síntomas que presenta tu paciente, ¿no? Y para los pacientes que están en una situación de enfermedad grave, hay una escala de monitoreo de mal de altura, ¿no? Que tiene que ver con valores o preguntar al paciente sobre la cefalea en intensidad, con cambios en el PAFI, cambios en la radiografía del tórax y monitoreo del estado de vigilia del paciente, ¿no? Con escala de Glasgow. Entonces, esta puntuación es una escala que más o menos te ubica y te da el riesgo de complicación de un paciente, ¿no? Respecto al tratamiento, los pacientes con mal de altura lucen ser pacientes deshidratados, ¿no? Hay que administrar una vía fuera del oxígeno, hay que hidratar al paciente, ya no se olviden. El paciente con mal de altura suele comportarse como un paciente deshidratado. Entonces, a estos pacientes hay que darle volumen, hay que darle oxígeno, lógicamente hay que calmar el dolor y puede iniciarse acetazolamida para mantener el efecto de la alcalosis, pero si es que hay edema cerebral, el medicamento de elección es la dexametasona, ¿no? También para el edema pulmonar, hemos dicho por la vasoconstricción pulmonar, el nifedipino o los bloqueadores de canales de calcio, sobre todo el nifedipino, ¿no? De 30 miligramos, es bastante efectivo para este grupo de pacientes, ¿no? Este es el esquema de pacientes para cada estadio, ¿no? Enfermedad leve, moderado, grave. Cuando hablamos de grave, no se olviden, hablamos del edema cerebral, ya hablamos de del edema pulmonar, ¿no? Nifedipino, edema pulmonar, edema cerebral, corticoide, ¿no? Respecto al soporte ventilatorio, si estos pacientes ya están en distrés, o sea,
quiere decir que hay edema pulmonar, parchado, bilateral, lo que se recomienda es la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Estos son los sistemas de ventilación mecánica no invasiva. Y por decir, esta es una radiografía, se dan cuenta, mira cómo hay infiltrados parchados que aparecen, ¿no?, en el paciente por edema pulmonar del tubo, ¿no? La ventaja es que una vez resuelto este cuadro, no deja secuelas, ¿no? Se limpia completamente, es como un edema cardiogénico, se limpia completamente. ¿Ya? Muy bien, eso con respecto a mal de altura. Y algo de neumopatías para terminar. Doctor, la acetazolamida se le da una vez que se confirme que Mira, hay para terapia y hay para profilaxis, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona nunca ha ascendido altura o tiene antecedentes de que sus familiares han tenido un mal de altura al ascender, dice 3 días antes puedes empezar acetazolamida de 150 miligramos, media tabletita cada 12 horas por 3 días, y tu paciente le puedes indicar que viaje. Eso es bueno. Otro, también hay una fase de preparación para la aclimatización, ¿no?, para personas que nunca han subido altura. En Lima se da eso, ¿no? Primero les hacen ascender a Chosica, a Matucana, ¿no? Ahí los tienen 1 día, 2 días, ¿no?, para que vayan aclimatando. Eso se llaman fases de estimular la aclimatización, ¿no?, para no hacer ascensos rápidos. Recuerden que el ascenso rápido es el que produce mal de altura, en ese grupo de personas que hacen mal de altura, ¿no? Entonces a veces se hace por pasos, ¿no? Y lo otro es regresar al paciente cuando tengas un mal de altura, no lo vas a tratar acá y lo vas a llevar a Puno, ¿no? Tienes que evacuarlo, ¿no?, para que la presión barométrica mejore en el paciente, ¿no? Por eso es que, no sé si han escuchado los alpinistas, los que escalan, van con sus cápsulas barométricas, ¿no?, para que en la evacuación los meten a la cápsula y al menos disminuye los efectos de la presión barométrica para que sea ese paciente rescatado. ¿No? Respecto a las neumopatías ocupacionales, vamos a hablar de algunas importantes. O sea, puede ser por polvos inorgánicos, por estimulación de gases, humos, el famoso asma profesional que se relaciona a la inhalación de polvos orgánicos. Dentro de los polvos inorgánicos, una patología bastante importante que sí deben prestarle ustedes atención es la silicosis, ¿no? La silicosis actualmente se está convirtiendo en una enfermedad inflamatoria crónica, no solamente ocupacional, y se está relacionando a tuberculosis, se está relacionando a lupus, se está relacionando a artritis reumatoidea, se está relacionando a otras enfermedades autoinmunitarias, enfermedades del colágeno, a esclerodermia, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que ver por su mecanismo inflamatorio que produce el aspirar esas partículas de cuarzo. ¿Se acuerdan? Y el otro punto importante en la silicosis que tienen que ver es que no toda silicosis se relaciona a la minería, ¿no? La silicosis está en los pacientes que trabajan con cerámicos, con vidrios, en los albañiles que trabajan rompiendo piedras, con exposición a la arena. Ahí está la silicosis, ¿no? No es propio de los mineros, ¿no? Tengan mucho cuidado. Y esta es una lámina donde te dan algunas oficios de riesgo para poder aspirar silicosis, ¿no? Entonces, las formas clínicas y las complicaciones que les decía, ¿no? El síndrome de Kaplan, por decir, asociado a artritis reumatoide, ¿no? El síndrome de Erasmus, ¿no? Asociado a esclerodermia, ¿se dan cuenta? Asociación con tuberculosis, sílico-tuberculosis y asociación a cáncer, ¿no? A cáncer de pulmón. Entonces, estos son los patrones clínicos. La mayoría de silicosis, independientemente del tiempo de exposición, van a hacer que o sea, cuando tú más tiempo de exposición has tenido y el diámetro de aspiración ha sido mayor, la silicosis se va a desarrollar más bruscamente y va a ser más agresiva, ¿no? Más agresiva. Todas te van a llevar a un patrón restrictivo, finalmente.